El mayor derrumbe de mi vida lo viví aquel día oscuro en el que descubrí la traición de mi esposo Javier, a quien le había entregado 40 años de mi vida. Nunca habría imaginado que el hombre con quien compartí mis años, mi esfuerzo y mi amor había construido a mis espaldas una segunda vida, incluso una segunda familia. Nuestro matrimonio siempre había sido una de esas uniones que los vecinos y la familia miraban con envidia. Un hogar aparentemente tranquilo, donde habíamos criado a 2 hijos maravillosos. Yo, además, me sentía orgullosa de mi lealtad hacia Javier y de la estabilidad que, según Sanía, juntos habíamos instaurado. Sin embargo, en los últimos tiempos, el comportamiento de mi marido había empezado a mostrar una frialdad que me inquietaba profundamente. Esas reuniones de trabajo interminables que siempre ponía como excusa, el teléfono que no soltaba ni un segundo y que escondía de mí con evidente nerviosismo, todo eso sembró en mí una semilla de duda que no sabía cómo nombrar. Por las noches, mientras miraba al lado vacío de la cama, me preguntaba durante horas por qué Javier se había vuelto tan distante, por qué aquel calor que antes nos envolvía había desaparecido sin explicación, pero no lograba encontrar una respuesta lógica. ¿Por qué jamás habría imaginado una traición? Cuando por fin entendí que no podía seguir viviendo en aquella incertidumbre, tomé la decisión más vergonzosa, pero también la más necesaria de mi vida. Sin decirles nada a mis hijos, acudí a un detective privado que había encontrado por internet. En aquel despacho tenue, cuando extendí la fotografía de mi marido sobre la mesa, mi único deseo era que mis sospechas fueran infundadas, que todo se explicara por el exceso de trabajo y el estrés. No sabía que la verdad que estaba a punto de descubrir iba a destrozar por completo mi vida. Después de contarle al detective todo lo que sabía, las rutinas extrañas de Javier durante los últimos meses y los viajes laborales que, según empezaba a sospechar, eran inventados, salí de aquel frío edificio con el corazón dividido. Por un lado, quería conocer la verdad cuanto antes, pero al mismo tiempo me aterraba lo que pudiera oír. Sentía que ese paso sin retorno podía desencadenar un terremoto capaz de derrumbar los cimientos de nuestros 40 años de matrimonio. Los días que siguieron se convirtieron en la espera más larga y dolorosa de mi vida. Cada vez que miraba a Javier a la cara, me invadía una culpa insoportable por estar investigando a la persona con la que había compartido toda una vida. Aún así, no conseguía callar esas dudas que me devoraban como un animal hambriento y que me impedían dormir por las noches. El detective me había pedido paciencia absoluta. Me insistió en que debía seguir cada movimiento de Javier sin levantar sospechas, averiguar con quién se reunía, documentar sus visitas y examinar con cuidado sus registros financieros. Cualquier paso precipitado podía echarlo todo a perder. Una semana después, mientras preparaba la cena, vi en la pantalla de mi móvil la llamada de un número oculto. El corazón me dio un vuelco. Era el detective, y la seriedad de su voz me dejó claro al instante que lo que había descubierto no eran simples retrasos de trabajo. Al día siguiente, nos reunimos en una pequeña cafetería. Me entregó un sobre y al abrirlo, las primeras fotografías mostraban a Javier frente a una casa unifamiliar situada en un barrio del que nunca había oído hablar. Según explicó el detective, aquellas visitas coincidían exactamente con las fechas en las que mi marido me había dicho que tenía viajes urgentes de trabajo. Las demás fotografías que se deslizaron del sobre fueron como puñales clavándose en mi corazón. Mi marido desde hacía 40 años, Javier, aparecía de la mano, en actitud íntima, con una mujer mucho más joven que yo, una completa desconocida.
paseando por un parque como si no existiera nadie más en el mundo, sonriendo con una felicidad que yo no veía en su rostro desde hacía años. Mientras miraba el vaso de té sobre la mesa, deseé con todas mis fuerzas que aquello fuera una pesadilla, que en cualquier momento despertaría y todo seguiría siendo como antes. Pero la crueldad de aquellas imágenes, tan nítidas e irrefutables, me golpeaba una y otra vez con la realidad. La traición no era una imaginación mía, sino una verdad asquerosa que Javier había ocultado durante años. El detective me dijo que estaba investigando la identidad de aquella mujer, que se llamaba Lucía, y que Javier había alquilado aquella casa a su nombre hacía un año. En cuanto escuché eso, sentí un zumbido ensordecedor en los oídos. Esa mentira meticulosamente sostenida durante un año hacía que todas las supuestas reuniones, los viajes de trabajo y las horas extra en las que yo ingenuamente había creído carecieran por completo de sentido, que cuando pensaba que la traición no podía ir a más, el detective me dijo: «Prepárese, señora María, esto no es lo peor», y me tendió una última fotografía. La sangre se me heló. En esa imagen aparecían Javier y Lucía, y junto a ellos un niño pequeño que los abrazaba con absoluta confianza. Aquel niño, del que yo nunca había oído hablar, era la prueba viviente de que mi marido tenía una segunda familia. No recuerdo cómo me levanté de la silla, ni cómo salí temblando de aquella cafetería sin poder pronunciar una sola palabra. Solo recuerdo la sensación de que 40 años de vida, miles de recuerdos, se desmoronaban en un instante, reduciéndose a cenizas ante mis ojos. Cuando por fin salí a la calle, el ruido de la ciudad se convirtió en un murmullo distante, como si estuviera atrapada dentro de una campana de cristal. Todo, la gente corriendo, los coches tocando el claxon, me parecía ajeno, borroso, sin sentido. Mi mente estaba atrapada en aquella fotografía repugnante, en la imagen de Javier acariciando la cabeza del niño, en la brutal certeza de que el hombre con el que había compartido toda una vida no solo me había engañado, sino que había ocultado la existencia de toda una familia paralela. Horas después, mis pasos me llevaron maquinalmente hasta la puerta de nuestra casa. Cuando metí la llave y entré, aquel hogar en el que había pasado tantos años me pareció frío, desconocido, un decorado vacío. Todo el salón, los muebles que habíamos elegido juntos, los rincones llenos de recuerdos. De repente solo veía una escenografía construida sobre una mentira. Comprendí que la paz y la felicidad que creía tener no eran más que una obra de teatro, cuidadosamente interpretada por un hombre experto en engañar. Mis ojos se posaron en la gran fotografía familiar que colgaba en la pared. Nosotros tres, sonriendo con un orgullo que ahora sabía que era falso, en la graduación de nuestros hijos. Sentí un espasmo agudo en el estómago. Saber que detrás de la sonrisa paternal de Javier se escondía el cariño hacia otro niño, y darme cuenta de que mis hijos también habían sido cruelmente engañados por su propio padre, mezcló en mi interior una rabia insoportable con un dolor indescriptible. Cuando la primera ola de shock comenzó a disiparse, mi mente se llenó de preguntas tan prácticas como dolorosas. ¿De dónde salía el dinero para pagar aquel otro piso? Los gastos interminables de aquella mujer y, sobre todo, las necesidades del niño. Comprendí que durante años, cada vez que Javier me decía «las cosas van mal, la pensión no alcanza» y recortaba gastos en casa, en realidad estaba desviando nuestro dinero para mantener a su familia secreta. Nos había robado lo que era nuestro. No sé cuánto tiempo me quedé sentada en el sofá. Cuando el sol se ocultó,
y la oscuridad llenó la habitación, mis lágrimas se secaron y en su lugar quedó una calma helada. Ya no era la mujer ingenua y traicionada que había entrado llorando en esa casa. En su lugar había surgido otra mujer, una que no iba a derrumbarse, una que haría todo lo necesario para recuperar, hasta el último céntimo, lo que me pertenecía a mí y a mis hijos. Una mujer decidida a enfrentarse a Javier y a su amante y a no permitir nunca más que nos humillaran. Sumida en aquella oscuridad que parecía devorarme dentro de la casa, sin saber cuánto tiempo había permanecido inmóvil, sentí cómo la tormenta que llevaba dentro comenzaba a apaciguarse y dejaba paso a una determinación helada. Entonces alargué la mano hacia mi teléfono. Sabía perfectamente que lo ocurrido no era solo una traición emocional, sino también un robo económico hacia mí y hacia mis hijos. Era el momento de iniciar con el detective la segunda fase, el plan para desenmascarar la destrucción financiera que Javier había causado. Cuando hablé con él por teléfono, fui clara. Ya no estábamos ante un simple caso de infidelidad común. Necesitaba que descubriera todos los recursos financieros que Javier había desviado a esa segunda familia, en qué bancos tenía cuentas ocultas, qué ingresos no declarados manejaba y sobre todo, cuánto dinero de la herencia que pertenecía legítimamente a mis hijos y a mí había transferido a esa relación ilegítima. Cada céntimo debía quedar al descubierto. Apenas colgué el teléfono, escuché la puerta abrirse a la misma hora de siempre. Aunque el corazón me latía con fuerza, me coloqué en el rostro la misma máscara de bienvenido que llevaba 40 años usando cada noche. No podía permitir que la rabia y el odio que me abrazaban por dentro delataran mis intenciones. Javier no debía sospechar nada hasta que yo tuviera las pruebas suficientes para estrellarle la verdad en la cara. Mientras él se sentaba tranquilamente en la mesa de la cocina, comiendo como si no cargara con un pecado encima, yo solo pensaba en cómo iba a hacerle pagar ante la justicia por todo lo que nos había hecho a mis hijos y a mí. Observaba cada bocado suyo y para contener el deseo de estallar contra él, clavaba mis uñas en las palmas de mis manos, obligándome a mantener la calma. Esa noche, cuando lo vi dormir profundamente a mi lado, como si fuera un desconocido, un impostor, supe que ya no me movía el dolor ni la tristeza, sino un deseo implacable de justicia. Aquel dormitorio silencioso, aquel lugar aparentemente tranquilo, se habían convertido en el frente más silencioso de la guerra que estaba a punto de comenzar, y yo había jurado salir victoriosa, cueste lo que cueste. A la mañana siguiente, levantarme y preparar el desayuno de ese hombre como había hecho durante décadas, me provocó una profunda náusea que parecía venir desde lo más hondo de mi alma. Pero mi plan exigía mantener la farsa de un matrimonio normal. Debía seguir actuando como si todo siguiera igual, sin dejar caer jamás la sonrisa fingida que me protegía. Cuando Javier se puso la chaqueta y dijo, como cada día, puede que esta noche llegue tarde, la mentira oculta bajo sus palabras casi me ahogó, pero ya había aprendido a no dejarme arrastrar por la ira. Todo lo contrario, cada gesto, cada excusa, cada movimiento suyo, lo almacenaba mentalmente como una futura evidencia que usaría en la demanda de divorcio. Mientras esperaba los informes financieros del detective, decidí no quedarme de brazos cruzados. Empecé a revisar los documentos de propiedad que teníamos en común, los papeles del fondo de pensiones y los viejos cuadernos bancarios que Javier guardaba bajo llave en un cajón. Sabía perfectamente que financiar una segunda familia no era barato. Así que en algún lugar debía haber rastros del dinero que había desviado sin que yo lo notara. Rebuscando en un viejo baúl oxidado que Javier no usaba desde hacía 20 años, encontré una llave diminuta que encajaba perfectamente en el cajón cerrado. Al abrirlo con las manos temblorosas, no hallé los registros que buscaba, sino algo mucho peor. Una pequeña libreta antigua con el nombre de Lucía
escrito en la portada, acompañado de una dirección. Las páginas estaban llenas de fechas, el cumpleaños de Lucía, la fecha de nacimiento del niño y otros eventos importantes cuidadosamente anotados. Al ver eso, comprendí que esta vida paralela no llevaba 1 o 2 años existiendo, había sido planeada con delicadeza durante mucho más tiempo. La traición no había sido un error momentáneo, sino una elección consciente, sostenida durante años, tejida con frialdad y premeditación. En el momento en que puse en orden en mi mente las fechas del cuaderno que Javier había escondido con la información que el detective ya me había entregado, todo encajó con una claridad aterradora. Comprender que esas supuestas inocentes reuniones y viajes de trabajo no eran más que momentos robados a mí y a mis hijos para pasarlos con su amante y con el hijo que tenían juntos, hizo que la rabia en mi interior alcanzara un nivel imposible de controlar. Gracias a aquel cuaderno comencé a revisar a fondo las facturas telefónicas y los extractos de las tarjetas de crédito de los últimos 5 años. Sabía que mantener una vida paralela costaba mucho dinero y fui anotando uno por uno todos los cargos sospechosos, viajes, regalos, facturas extranjeras. Con ello estaba construyendo una tabla completa de delitos financieros. Y tal como sospechaba, cuando encontré en plena página del extracto una transferencia enorme desde nuestra cuenta de ahorros conjunta, con el concepto depósito de vivienda, la magnitud de la traición me golpeó de lleno. Ese dinero era el que habíamos acumulado durante años, soñando con una casa tranquila para nuestra vejez, pero él lo había usado para construirle un hogar a otra mujer. En ese instante, el dolor agudo que me atravesaba el pecho se convirtió en una frialdad calculadora. Me prometí a mí misma que en el proceso legal que iniciaría contra Javier, no solo me divorciaría, sino que recuperaría hasta el último céntimo que había desviado hacia esa mujer y ese niño. Haría que pagara muy caro haber robado lo que era de nuestra familia. Metí todas esas pruebas en un sobre grueso, junto con aquellas fotos repugnantes. Ya no tenía entre mis manos solo una historia de traición emocional, sino también las pruebas claras de un fraude financiero que Javier había cometido durante años. Ese sobre sería el primer paso hacia mi libertad y mi justicia. A la mañana siguiente, salí de casa con el sobre apretado contra mi pecho, como si llevara dentro una fortuna. En realidad, lo que cargaba conmigo era el poder de reclamar los 40 años de vida que me habían sido arrebatados. El miedo había desaparecido. En su lugar solo quedaba una fuerte sed de justicia. Cuando le mostré al detective todo lo que contenía el sobre, desde el cuaderno de Lucía hasta el justificante del depósito de vivienda robado de nuestra cuenta conjunta, incluso él, intentando mantener su profesionalidad, no pudo ocultar su asombro. Entendió que Javier no solo se había entretenido con una amante, había saqueado los ahorros de su propia familia. El detective me explicó que todas esas pruebas financieras serían una ventaja enorme en el juicio de divorcio, que Javier tendría casi imposible justificar esos gastos y que por lo tanto podríamos recuperar cada euro que había desviado a su segunda familia. La justicia no solo sería emocional, sino también económica. Mientras planificaba todo el proceso legal, lo que más me atormentaba era cómo iba a contarles la verdad a mis hijos. Saber que el descubrimiento de semejante traición destrozaría también sus vidas era la parte más dolorosa de esta guerra silenciosa en la que me había visto obligada a entrar. El detective y yo acordamos que hasta que descubriéramos todos los bienes de Javier y hasta que los abogados tuvieran el terreno completamente preparado, yo debía seguir actuando como si no supiera nada. Debía continuar con ese teatro dentro de casa y esperar el momento perfecto para dar el golpe final cuando Javier estuviera más desprevenido y yo más fuerte que nunca.
El período de espera que comenzó después de reunirme con el detective se convirtió en la batalla psicológica más dura de mi vida. Tener que responder a cada mentira y a cada sonrisa falsa de Javier, contener la rabia y el desprecio que hervían en mi interior mientras mantenía una máscara perfectamente colocada. Agotaba día tras día a la mujer que se escondía debajo de ese disfraz. Todo marchaba según lo previsto hasta que, una tarde de domingo, Javier anunció que había invitado a nuestros hijos y nietos a cenar todos juntos. En ese instante supe que estaba ante la prueba más difícil de todo mi plan. Aquel encuentro familiar no solo significaba cocinar, significaba interpretar el papel más exigente de mi vida, el de esposa fiel y amorosa frente al hombre que sabía que nos había traicionado durante años. Sentada en la mesa, frente a mis propios hijos y a mis inocentes nietos, tuve que actuar como si adorara a Javier, participar en sus conversaciones y sostener la farsa con la naturalidad de una actriz profesional. Me sentía como un monstruo obligado a tragarse su propio veneno para no delatar la verdad. La única persona en aquella sala consciente de que Javier mantenía un hogar con una mano, mientras con la otra alimentaba a otra familia en secreto. Mientras él narraba orgullosamente sus éxitos laborales y su supuesta dedicación a nuestra familia, mi mente revivía una y otra vez las fotos que el detective me había mostrado. Ver a ese hombre que en público mostraba ternura hacia nosotros, llevar una doble vida financiada con dinero robado de nuestro hogar, hacía que la repulsión que intentaba ocultar me quemara por dentro. Cuando nuestros invitados se marcharon y la casa volvió a sumirse en ese silencio helado, me quedé sola entre los platos sucios, consciente del enorme precio emocional que acababa de pagar por sostener aquella representación. Sin embargo, haber superado esa prueba me demostró que estaba en el camino correcto y reafirmé mi promesa de resistir hasta que llegara el momento de arrancarle la máscara a Javier. Unos días después, mientras hacía las tareas de la casa, el teléfono sonó y en la pantalla apareció el nombre de la agencia de detectives. En ese instante, supe que la larga espera había terminado. La seriedad y urgencia en su voz dejaron claro que habían encontrado documentos financieros cruciales, pruebas que demostraban la magnitud de la traición de Javier. Al llegar a la oficina del detective, vi sobre la mesa varias carpetas gruesas, repletas de documentos que confirmaban todas sus mentiras. No solo había comprado una casa para Lucía, también había desviado pequeñas pero constantes cantidades desde la contabilidad de su empresa. Un fraude meticulosamente planificado. El detective señaló la cifra total: más de 800,000 euros. El equivalente aproximado al dinero que Javier había robado de nuestro patrimonio en todos esos años, se habían destinado a los gastos de Lucía y a la educación del hijo que tenía con ella. Era la prueba irrefutable de que no solo me había traicionado como esposa, sino que había robado el futuro de nuestros hijos. Confirmó que todos estos movimientos financieros eran suficientes para solicitar legalmente el bloqueo inmediato de todos los bienes de Javier y durante el proceso de divorcio reclamar no solo la totalidad del dinero robado, sino también los intereses correspondientes. Con estas pruebas, Javier no tendría forma de negar nada. Le dije al detective que ya no había nada que esperar, que el proceso legal debía comenzar inmediatamente. Pero dejé algo muy claro: la confrontación final no la harían los abogados. Yo misma sería quien enfrentaría a Javier y lo haría frente a nuestros hijos para que escuchara la verdad rodeado de las mismas personas a las que años enteros les había mentido. Esa sería la parte más justa y más satisfactoria de mi venganza. Tras salir de la oficina del detective, puse en marcha el primer paso del plan que ya tenía perfectamente trazado en mi mente.
Llamé a mis hijos y, con la excusa de una reunión familiar urgente, los invité a cenar esa misma noche. No podía permitir que esta verdad terrible quedara solo entre Javier y yo. Mis hijos debían conocer, con absoluta claridad, cómo esta mentira repugnante había afectado a toda nuestra familia. Mientras hablaba con ellos por teléfono, me sorprendió lo natural y serena que sonaba mi voz. Les dije que su padre también estaría presente y que hablaríamos de un asunto legal relacionado con la herencia y ciertas propiedades. Así Javier creería que todo se trataba de un tema administrativo, sin sospechar absolutamente nada. Volví a llamar al detective y le indiqué que la confrontación ocurriría la noche siguiente, exactamente a las 8 durante la cena familiar. Le pedí que los abogados iniciaran en ese preciso minuto el proceso para congelar todas las cuentas bancarias y los bienes de Javier. Él debía afrontar el castigo por su traición en los dos frentes, el emocional y el económico. Mientras preparaba la mesa, escondí el sobre con todas las pruebas en el cajón inferior del aparador, justo al lado del lugar donde Javier se sentaría. Aquel sobre era la mecha de la bomba que iba a destruir la doble vida de Javier. Y cuando llegara la hora, lo colocaría sobre la mesa, frente a mis hijos, revelando toda la verdad con mis propias manos. Esa noche, mientras él dormía profundamente a mi lado, ajeno a todo, no sentí compasión ni pena. Solo imaginaba el momento liberador de la confrontación del día siguiente. Después de 40 años de mentiras, había llegado la hora de poner fin a todo, y ese final sería para mí un renacer. A la mañana siguiente, incluso el cielo parecía reflejar la tormenta que llevaba dentro. Mientras preparaba el desayuno, observé a Javier leer tranquilamente el periódico, sin saber que solo le quedaban unas horas de falsa tranquilidad. Esa conciencia me daba una fuerza extraña, casi fría. Cuando me preguntó por qué había apurado tanto la cena familiar, diciendo que los asuntos de la herencia no eran tan urgentes, respondí con calma, sin mostrar emoción alguna. Ver su gesto de superioridad, su absoluta ignorancia sobre la trampa que él mismo había tejido, me confirmó que mi plan estaba funcionando de manera perfecta. Al caer la tarde, cuando mis hijos entraron por la puerta, una punzada de tristeza renació dentro de mí. Sabía que aquella verdad devastadora cambiaría también sus vidas para siempre. Abrazarlos sintiendo ese peso en el alma fue quizás el momento más doloroso de todo este proceso. Cuando nos sentamos a la mesa, el tiempo empezó a arrastrarse. Cada minuto parecía una eternidad. 10 minutos antes de las 8, sabiendo que los abogados ya estaban presentando la solicitud judicial, sentí que la sangre me abandonaba el cuerpo. La confrontación estaba a punto de comenzar. Y cuando el reloj marcó exactamente las 8, reuní toda la fuerza que había acumulado durante semanas, miré a todos los presentes y dije que no hablaríamos de herencias ni de trámites legales, sino de un asunto mucho más grave y doloroso para nuestra familia. Ese fue el instante en que las 4 décadas de mentiras de Javier empezaron a derrumbarse. Ese fue el momento en que la justicia por fin comenzó a abrirse camino. Cuando dije que se trataba de un asunto mucho más serio y devastador, vi como una expresión de desconcierto cruzaba fugazmente el rostro de todos los presentes, pero en el de Javier, aquella confusión inicial se transformó rápidamente en ira y en una inquietud profunda. Sabía que aquel comentario no tenía nada que ver con la simple excusa de la herencia que él había inventado. Comprendió en un instante que el imperio de mentiras que había construido estaba a punto de derrumbarse. Golpeó el plato sobre la mesa y se puso en pie de un salto gritando: «María, deja de decir tonterías. ¿Dónde están los documentos? No montes un drama delante de los niños». Intentaba imponer su autoridad como siempre había hecho, con esa actitud prepotente que utilizaba para silenciar problemas. Pero esta vez, su dominio había terminado. Yo, sin elevar la voz un solo tono, lo miré con unos ojos fríos y decididos, segura de que ya no tenía ningún poder sobre mí. Tomé un sorbo de agua para deshacer el nudo que me apretaba la garganta
y con absoluta claridad, mirando directamente a mi marido y asegurándome de que mis hijos escucharan palabra por palabra. Le dije que sus mentiras habían terminado, que había empezado a sospechar mucho antes de lo que él creía y que por eso había contratado a un detective privado para destapar todos los secretos de su doble vida. En el mismo instante en que pronuncié detective privado, vi cómo la sangre se le iba del rostro. La expresión arrogante y altiva que solía llevar impresa desapareció y dio paso a un terror absoluto. Pero aquel pánico reflejado en sus ojos me produjo una satisfacción que llevaba años esperando. Javier estaba completamente indefenso, jamás imaginó que sería descubierto. Antes de que pudiera negar nada o improvisar nuevas mentiras, desvié mi mirada de las caras atónitas alrededor de la mesa y caminé lentamente hacia el aparador donde había escondido el sobre con todas las pruebas. Era el momento en que las palabras dejaban paso a los hechos. Era el momento de exponer 40 años de mentiras a plena luz. Cuando vio mis pasos dirigirse hacia el mueble, Javier gritó desesperado: «María, no lo hagas», pero no podía frenar lo inevitable. Además, sabía que no quería perder el control delante de nuestros hijos. Necesitaba mantener su máscara, aunque ya estuviera resquebrajándose. Abrí el cajón donde había ocultado el sobre marrón, grueso y pesado, que contenía 4 décadas de engaños. Al agarrarlo, su tacto frío me recordó que la justicia por fin tenía forma tangible. Mis manos temblaban, pero mi postura seguía firme. Caminé de regreso a la mesa, donde 3 pares de ojos me observaban con incredulidad y donde Javier se retorcía en su propia angustia. Lo primero que saqué del sobre fueron las fotografías. Javier sonriendo alegremente junto a su otra familia, abrazando a Lucía y al niño. Cuando las coloqué sobre la mesa, pude ver cómo la sorpresa inmediata en los rostros de mis hijos se transformaba en una desilusión tan profunda que me desgarró por dentro. Javier, al ver las fotos, dejó de luchar. Se desplomó en la silla, derrotado, murmurando con una voz rota: Es una calumnia, no les creáis». Pero mis hijos ya no necesitaban explicaciones. La verdad estaba escrita en los ojos de su padre, en su postura hundida, en su silencio cobarde. Sus palabras ya no significaban nada. Ver cómo el respeto y la confianza que mis hijos habían sentido durante toda su vida se desmoronaban en cuestión de segundos me destrozó el alma. Sin embargo, cuando uno de ellos se levantó con indignación, dándole la espalda a su padre, y el otro me tomó la mano con firmeza, comprendí que no estaba sola en esta guerra. Mis hijos estaban de mi lado. Estaban del lado de la verdad, del lado de la justicia. En el mismo instante en que Javier murmuró: «Es una calumnia», supe que sus palabras ya no tenían ningún peso. Por eso, extendí sobre la mesa las pruebas más contundentes del sobre, los justificantes del depósito de vivienda retirado de nuestra cuenta conjunta y el contrato de alquiler firmado a nombre de Lucía. Aquellos documentos demostraban que esta traición no era solo una infidelidad amorosa, sino un robo descarado al futuro de nuestros hijos. Expliqué uno por uno cómo más de 800,000 euros de nuestros ahorros, dinero que habíamos guardado para la seguridad de nuestra familia, habían sido utilizados durante los años en los que Javier nos repetía la mentira de que el negocio iba mal. Ese dinero había servido para mantener a su amante y para cubrir los gastos del hijo que tenía con ella. El coste de su engaño no había sido solo mi vida, había sido también todo el proyecto económico de nuestros hijos. Al ver la contundencia de los documentos, el pánico de Javier alcanzó su punto máximo. Comenzó a suplicar desesperadamente: «Por favor, hijos, esto fue solo un error. Vuestra madre os está confundiendo. Yo devolveré el dinero». Pero cada una de sus palabras sonaba hueca y falsa. Mis hijos ya habían visto suficiente para saber que su arrepentimiento no era más que otra capa de mentiras. La decepción en sus rostros mostraba que ya no había vuelta atrás. Corté su intento de manipulación con una frialdad que incluso a mí me sorprendió. «Cualquier explicación se la darás a tus abogados, porque mientras estamos aquí sentados, ahora mismo todos tus bienes y cuentas están siendo congelados legalmente». El color desapareció por completo de su rostro y
justo en ese momento su teléfono comenzó a sonar. Miró la pantalla, vio la notificación del banco y de los abogados confirmando la orden judicial y el móvil se le resbaló de las manos, golpeando la mesa con un sonido hueco. Aquel golpe fue como una campana anunciando el final de su vida oculta. Ese ruido todavía no se había apagado cuando el pánico de Javier se transformó en una furia ciega. Golpeó la mesa con todas sus fuerzas gritando: «¿Cómo te atreves a hacerme esto? ¿No era esta tu casa? ¿Cómo puedes tenderle una trampa así al hombre con el que has vivido 40 años? Pero yo no moví ni un músculo. Señalé los documentos esparcidos sobre la mesa y respondí con la misma calma implacable: «Yo no te tendí ninguna trampa. La trampa la llevas tendiendo tú desde hace 40 años. Y lo único que estoy haciendo es recuperar lo que nos pertenece a mí y a tus hijos. Esto es justicia». Uno de nuestros hijos, incapaz de soportar más aquella vergonzosa escena, se levantó y encaró a su padre. «Papá, llevas años mintiéndole a mamá y además has usado el dinero que era nuestro para mantener otra vida. ¿Y ahora vienes a hacerte la víctima?». Escuchar esas palabras de boca de mi propio hijo fue la victoria moral más grande de toda esta guerra. En ese momento comprendí que a pesar del dolor, mis hijos estaban de nuestra parte, del lado de la verdad. Fui hacia el cajón donde había dejado preparada una pequeña bolsa y puse dentro algunas de sus pertenencias. Luego señalé la puerta y dije con una firmeza que jamás había usado antes: «Ya no tienes derecho a estar en esta casa. Los abogados han iniciado todos los procedimientos. Vete y vive en la vida falsa que tú mismo has elegido». Javier, devastado por la mirada de desprecio de sus propios hijos y paralizado por la realidad de que todos sus bienes habían sido congelados legalmente, entendió que ya no podía resistirse. Tomó la pequeña bolsa con manos temblorosas y salió sin decir una palabra. Y así, frente a los ojos de nuestros hijos, exactamente a las 8 en punto, 40 años de mentiras llegaron a su fin. Con mis manos, con la verdad. Justo después de que Javier, consumido por la vergüenza, saliera por la puerta, un silencio denso y casi opresivo cayó sobre la casa. Era un silencio tan profundo que ni siquiera el tic-tac mecánico del reloj lograba atravesarlo. Ese silencio era el eco más puro del derrumbe de 40 años de mentiras. Y mientras contemplaba las pruebas esparcidas sobre la mesa, sentí en lo más hondo de mi alma que no solo mi vida, sino también la de mis hijos, comenzaba por fin a liberarse de la sombra de la traición de su padre. Cuando mis hijos reaccionaron al impacto y comenzaron a llorar, comprendiendo por primera vez la enormidad de la traición, no solo emocional, sino también financiera, toda sed de venganza se disolvió en mí. En su lugar surgió un dolor materno profundo, intenso, casi primitivo. Los abracé con todas mis fuerzas y les prometí: a partir de ahora todo irá mejor. Superaremos juntos estos días oscuros y recuperaremos por la vía legal hasta el último euro que os ha sido arrebatado. Estoy con vosotros, siempre. Una vez que conseguí tranquilizarlos, recogí lentamente las fotos, los documentos bancarios y las migas que quedaban sobre la mesa. Aquella limpieza física no era solo un acto doméstico, era un acto simbólico. Era como barrer los restos de la falsedad que Javier había dejado en nuestro hogar. Era retirar sus mentiras de mi vida para siempre. Y sorprendentemente me hizo sentir en paz. A pesar de todo el dolor vivido, pude sentir que el vínculo entre mis hijos y yo se había fortalecido más que nunca. Ya no éramos simplemente madre e hijos, éramos un equipo unido, por una experiencia devastadora, pero también por la determinación de luchar juntos por la verdad y por la justicia.
Esa noche, al meterme en la cama, descubrí que por primera vez en 40 años el espacio a mi lado estaba vacío. Pero esa ausencia no me produjo tristeza. Al contrario, me llenó de una paz inmensa, una libertad que nunca antes había sentido. Dormir sin la sombra de sus mentiras fue el comienzo de mi renacimiento, el inicio de una nueva etapa marcada por la justicia y por el valor de empezar de nuevo. A la mañana siguiente, con el apoyo emocional de mis hijos, tomé el sobre con todas las pruebas y me dirigí a la oficina del abogado. Le relaté cada detalle del fraude financiero, de la doble vida, del engaño emocional, y firmé todos los documentos necesarios para iniciar oficialmente el proceso de divorcio y la demanda para recuperar el dinero robado. Aquella firma no fue un simple trámite, fue mi declaración de independencia, la ruptura definitiva con 40 años de mentiras. El abogado revisó todos los documentos con atención y destacó la enorme solidez de nuestras pruebas. Las fotografías que demostraban la existencia de la segunda familia y los justificantes de las cantidades sustraídas de nuestra cuenta conjunta. Con evidencias tan contundentes, la posibilidad de que Javier pudiera negar algo ante el juez era prácticamente nula. Su derrota, tanto emocional como financiera, estaba escrita. Mientras seguíamos hablando, vi varias llamadas perdidas de Javier en mi teléfono. Era evidente que ya se había dado cuenta de que sus cuentas estaban congeladas, sus bienes bloqueados y todos los trámites paralizados. Probablemente intentaba desesperado rogarme que resolviéramos todo sin abogados, pero ignoré sus llamadas sin titubear. Le expliqué al abogado que a partir de ese momento ignoraría cualquier intento de comunicación por parte de Javier y que todas las conversaciones debían realizarse únicamente a través de los canales legales. No volvería a permitir que su voz entrara en mi vida para manipularme o debilitarme. A partir de ahora, el único lenguaje válido sería el de la justicia. Al salir de la oficina, sentí que la sombra oscura de Javier comenzaba, por fin, a disiparse. Una carga enorme se desprendía de mis hombros. Comprendí que ya no debía mirar atrás, sino centrar toda mi energía en construir, junto a mis hijos, un futuro digno, sereno y lleno de verdad. Mi guerra más larga y más dolorosa estaba a punto de terminar en victoria. Con el inicio del proceso judicial, comenzaron los susurros entre los vecinos y viejos conocidos. Muchos no entendían cómo un matrimonio de 40 años podía terminar envuelto en un escándalo de bienes congelados. Pero yo caminaba con la cabeza en alto, respondiendo únicamente con la verdad que llevaba en el alma. Estaba buscando justicia y enfrentando las consecuencias de la traición de mi esposo. Al ver que no podía comunicarse conmigo, Javier empezó a suplicar a nuestros hijos, intentando utilizarlos como intermediarios para ablandarme. En los mensajes que mis hijos me mostraban, él decía cosas como: «Vuestra madre exagera, devolveré todo, hablad con ella, evitadme esta humillación». Leer esas palabras me mostraban lo bajo que había caído y lo poco íntegro que siempre había sido. Mis hijos, sin embargo, no cayeron en su manipulación. Les respondieron con firmeza y me abrazaron diciendo: «Mamá, estás haciendo lo correcto. No pensamos en el dinero, pensamos en la injusticia que te ha hecho vivir. Estamos contigo». Ese apoyo valía más que cualquier victoria legal y me dio una fuerza emocional incalculable para seguir adelante. Días después, recibí la primera propuesta formal enviada por el abogado de Javier.
Fue entonces cuando entendí el miedo y la desesperación que lo envolvían. Me ofrecía devolver solo una parte del dinero robado a cambio de que yo renunciara a todos los demás derechos económicos. No pude evitar sonreír con amargura ante semejante descaro. Le dejé claro a mi abogado que una propuesta así jamás sería aceptada. Javier no solo debía devolver los más de 800,000 euros robados, sino también cubrir los gastos legales y pagar una indemnización. Le dije firmemente que no abandonaría la demanda hasta que él cargara con el peso completo de sus actos. Mi objetivo no era el dinero, era la justicia y la restitución de mi dignidad. Tras rechazar su ridícula oferta, mi abogado pasó a la ofensiva y solicitó la revisión de los registros de propiedad de la vivienda que Javier había puesto a nombre de Lucía. Demostrar que esa casa había sido adquirida con nuestro ahorro conjunto sería la prueba definitiva de una operación fraudulenta, lo que nos daría una enorme ventaja judicial. En apenas unos días el abogado obtuvo los documentos oficiales. El precio de compra de la vivienda coincidía exactamente con la cantidad retirada de nuestra cuenta bajo el concepto de depósito de vivienda. Aquello demostraba que el engaño había sido premeditado y meticulosamente ejecutado, y que Lucía participaba conscientemente en el fraude. Le pedí a mi abogado que iniciara de inmediato el proceso para anular ese acto fraudulento y que solicitara el embargo legal de la vivienda donde vivía el amante de Javier hasta que recuperáramos hasta el último euro desviado. Si esa casa había sido construida con nuestro dinero, también debía caer en el proceso de justicia. Poco después, Lucía recibió una notificación oficial donde se le informaba de que la propiedad estaba bajo investigación legal. Sabía que aquella presión adicional la empujaría al pánico y, en consecuencia, aumentaría la presión sobre Javier, acercándonos más a un acuerdo justo. Mientras avanzaba en esta batalla contra las mentiras y los robos de Javier, ver cómo la justicia empezaba a imponerse lentamente al caos me devolvía el aliento. Ya no luchaba solo por un divorcio, estaba recuperando mi honor, mi paz y la vida que me habían arrebatado durante años. Y lo hacía de pie, fuerte y acompañada por mis hijos. Después de que la notificación llegara a manos de Lucía, nos resultaba difícil imaginar la tormenta que se desató en la segunda vida que Javier había construido. El falso bienestar que había levantado con el dinero robado comenzó a resquebrajarse. No solo su estabilidad económica se tambaleaba, también la confianza de su amante. Durante toda la noche, según me contaron mis hijos, se escuchaban sus gritos desesperados por teléfono. «¡Vamos a perder la casa! ¿Qué vamos a hacer ahora?». A la mañana siguiente, pese a las instrucciones estrictas de los abogados, sonó el timbre de mi puerta. Miré por la mirilla y allí estaba Javier, desaliñado, sin afeitar, con los ojos rojos y llenos de súplica. Su pánico había derribado todas las barreras legales y estaba dispuesto a humillarse en mi puerta con tal de convencerme de abandonar el caso. No abrí la puerta. Le hablé desde detrás de la madera. «No tengo nada más que hablar contigo. Fuiste tú quien destruyó 40 años de matrimonio y robó el futuro de nuestros hijos. A partir de ahora, todo se resolverá por abogados y tribunales. El tiempo de las conversaciones terminó». Mientras lo veía alejarse lentamente por el pasillo, derrotado, pensé en Lucía. Deseé que también hubiera comprendido que aquella vida que habían construido juntos era una mentira sustentada por el dinero que no les pertenecía. Ella, consciente o no, formaba parte del derrumbe que había provocado y también tendría que afrontar las consecuencias.
Aunque la desesperación de Javier me produjo una satisfacción pasajera, sabía que mi lucha no era una venganza, sino una cuestión de dignidad y justicia. Por eso pedí a mis abogados que aceleraran el proceso y no permitieran que él inventara nuevas mentiras o tratara de dilatar el juicio. No pasó mucho tiempo hasta que mi abogado me llamó para confirmarme la fecha de la primera vista judicial, tanto del divorcio como de la demanda por daños económicos. Por fin, después de 6 meses de tensión, estábamos avanzando hacia una resolución oficial. Ya no solo se discutiría en el ámbito familiar, ahora sería el Estado, a través de la justicia, quien evaluaría la magnitud de la traición. Inspiré hondo y me preparé para el enfrentamiento final. Imaginar a Javier atrapado por su propia avaricia, con las cuentas congeladas y el título de propiedad de la casa de Lucía suspendido legalmente, era la evidencia más clara de que mi justicia se estaba cumpliendo de la forma más fría y precisa posible. No solo sufría emocionalmente, estaba pagando también donde más le dolía, en su bolsillo. Y saberlo me confirmaba que por primera vez en años él estaba afrontando las consecuencias reales de sus mentiras. El apoyo ilimitado de mis hijos durante esta batalla fue mi mayor fortaleza. Pese al dolor de enfrentarse al comportamiento de su propio padre, se mantuvieron firmes, leales y profundamente comprometidos con la verdad. Su amor y su fe en mí se convirtieron en un escudo que ninguna manipulación podía atravesar. A medida que se acercaba el día del juicio, sabía que pese a las advertencias de mi abogado, tendría que mirar a Javier a los ojos una última vez. Iba a mostrarle frente al juez qué significa enfrentarse a 40 años de mentira. Me preparé con determinación, no solo para convencer al juez, sino también para demostrarle a él que ya no tenía ningún poder sobre mí. Eso sería mi verdadera ceremonia de recuperación del honor. En mi última conversación telefónica con el abogado, le dejé claro que no bastaba con recuperar los 800.000 euros sustraídos, ni con obtener el divorcio. Era imprescindible exigir también la máxima indemnización moral posible por el daño psicológico, la humillación y la traición deliberada que había sufrido. Aquella injusticia debía pagarse por completo, sin dejar cabos sueltos. La mañana del juicio sentí una calma helada recorrerme el cuerpo, una sensación única, como si por fin se levantara el peso de 40 años de pasado. Era como caminar hacia la última y más decisiva batalla de una guerra larga y dolorosa. En aquel día crucial, en el que por fin se haría justicia y Javier tendría que enfrentarse a su traición y a su fraude, me vestí con mi mejor traje, elegante, firme, reflejando el respeto que sentía por mí misma y el deseo de representar con dignidad a mis abogados y a mis hijos. Mientras avanzaba hacia el edificio judicial, el frío de aquel lugar solemne se disipaba gracias a la presencia de mis hijos. Su compañía arrancaba de mi interior cualquier rastro de nerviosismo de última hora y me recordaba a cada paso que mi causa era justa, necesaria y profundamente honorable. Al sostener en mi mano el sobre repleto de pruebas, pensé en lo irónico que resultaba. Aquello que un día representó dolor y humillación se había convertido ahora en mi espada más afilada, en el arma definitiva de la justicia. En los pasillos sombríos del juzgado, mientras aguardaba junto a mi abogado, observé la inquietud en los rostros de otras personas que esperaban sus audiencias. Yo, en cambio, sentía una paz indescriptible. A diferencia de tantas mujeres engañadas que deben demostrar lo invisible, yo sostenía pruebas irrefutables, documentos financieros exactos, fotografías claras, movimientos bancarios contundentes.
Nadie podía contradecir mi verdad. Cuando vi entrar a Javier en el pasillo, asistí a un espectáculo que jamás habría imaginado años atrás. Aquel hombre que durante tanto tiempo mostró arrogancia y falsa seguridad, ahora caminaba encorvado, devorado por sus propias mentiras. Y en el momento en que nuestros ojos se cruzaron, desvió la mirada rápidamente, incapaz de sostenerla. Ese gesto silencioso fue su confesión más sincera. Fue también la última fuerza que necesitaba antes de entrar en la sala. Me giré hacia mi abogado y le dije con determinación: «No se preocupe, toda la verdad está aquí. Solo espero que se haga justicia». Había llegado la hora, el fin de 40 años de engaños y el inicio de mi nueva vida con honor. Cuando mi abogado entreabrió las imponentes puertas de roble de la sala, sentí cómo la frialdad del mármol y la solemnidad del espacio envolvían todo mi cuerpo. Comprendí plenamente que la destrucción más íntima y personal de mi vida ya no sería un secreto. Ahora sería evaluada bajo la luz más neutral y más rigurosa del Estado. Respiré hondo y avancé con serenidad hacia el último bastión de mi lucha. Al sentarme frente a Javier, bajo las luces blancas y severas de la sala, vi que la falsa seguridad entre él y nuestros hijos se había derrumbado para siempre. Su postura, antes altiva, era ahora la de un hombre roto, derrotado por sus propias mentiras y por el peso aplastante de la vergüenza. Ni siquiera escuchaba las palabras de su abogado. Estaba completamente perdido. El juez confirmó que las partes estaban presentes y al levantarse mi abogado para iniciar la exposición del caso, un silencio cortante llenó la sala. Explicó no solo la traición emocional, sino el meticuloso fraude financiero, los 800.000 euros sustraídos de nuestra cuenta común, transferidos de manera fraudulenta a la vivienda de Lucía, demostrando así que todo había sido planeado con precisión y mala fe. Cuando mi abogado extrajo del sobre la fotografía en la que Javier aparecía sonriente con Lucía y el niño y la presentó formalmente al juez, vi cómo el rostro de Javier se descomponía. Su vergüenza fue absoluta. Bajó la cabeza, cerró los ojos con fuerza y trató de esconderse de un juicio que ya no podía evitar. Aquel instante fue para mí la primera victoria palpable de la justicia. Mientras el juez examinaba fríamente tanto las imágenes como los extractos bancarios, supe que no había ni un solo segundo de arrepentimiento en mi interior. Después de 40 años de lealtad traicionada, la justicia que reclamaba no consistía únicamente en un divorcio. Exigir la restitución de cada euro robado, así como de todas las propiedades adquiridas de forma ilícita, era la única manera de proteger mi dignidad y el futuro de mis hijos. Aquel momento no solo marcaba el fin de un matrimonio, marcaba el renacer de mi vida. El juez examinó con una seriedad imperturbable las fotografías que mi abogado había extendido sobre la mesa, imágenes repugnantes que demostraban, sin posibilidad de duda, tanto la traición emocional de Javier como el fraude financiero cometido durante años. También revisó los extractos bancarios que probaban que el dinero sustraído de nuestros ahorros comunes había sido transferido directamente a la casa de Lucía. En esos momentos, el ambiente de la sala se volvió tan pesado que incluso los sonidos de las respiraciones parecían retumbar. Comprendí entonces que la espada de la justicia ya había salido de su vaina. Tras observar toda aquella montaña de pruebas irrefutables, el abogado de Javier, tan abatido como su cliente, se levantó con torpeza e intentó defenderlo. Balbuceó excusas sin sentido, hablando de un supuesto vacío emocional o de un momento de debilidad pasajera, pero su voz sonaba ridícula frente a la contundencia de los documentos. Era evidente que ni él mismo creía
creía en lo que decía. La desesperación en su mirada lo delataba. Sabía que no había nada que salvar. Apenas terminó aquella patética defensa, mi abogado avanzó con fuerza hacia el estrado y con una voz clara y firme explicó que lo de Javier no había sido un simple desliz emocional, sino un delito premeditado de administración desleal y ocultación fraudulenta de bienes, una acción que violaba el principio fundamental de confianza sobre el que se sostiene cualquier matrimonio. Subrayó que cada euro robado debía ser devuelto con sus intereses legales y que sus actos merecían la sanción más dura. Miré de reojo a mis hijos, sentados al fondo de la sala. Sus ojos estaban vidriosos, pero mantenían la cabeza alta, sosteniéndose unos a otros. Verlos allí, apoyándome, incluso cuando su propio padre estaba siendo desnudado moralmente ante un juez, me dio la mayor fortaleza que una madre puede sentir. Aquel fue el verdadero punto de inflexión. Eligieron la verdad, la justicia. Eligieron estar conmigo. Cuando todas las exposiciones finalizaron, el juez tomó su pluma y antes de comenzar a redactar la sentencia, me miró por encima de sus gafas y preguntó: «Señora María, ¿cree usted que su esposo ha mostrado algún arrepentimiento por sus actos?» No dudé ni un instante. Si sintiera arrepentimiento, no estaría aquí intentando justificar lo injustificable. No habría preparado una defensa basada en mentiras y habría devuelto el dinero hace mucho tiempo. Él no lamenta lo que hizo, solo lamenta haber sido descubierto. Mis palabras resonaron con fuerza en la sala. El juez guardó unos segundos de silencio, revisó los documentos con una meticulosidad solemne, como si intentar condensar 40 años de injusticias en una única resolución. Aquellos pocos segundos para mí fueron una eternidad, y entonces levantó la cabeza y comenzó a leer la sentencia con una voz firme y profunda. Mi corazón parecía querer salirse del pecho, pero en cuanto escuché las primeras líneas, la declaración oficial de divorcio, una ola de alivio recorrió mi cuerpo. Sin embargo, el momento culminante llegó cuando el juez decretó la devolución completa de los 800,000 euros desviados de nuestra cuenta común, con todos sus intereses legales. Aquello fue justicia pura. La expresión satisfecha de mi abogado lo confirmaba. El juez continuó leyendo. Dictaminó que debido a la conducta inmoral, premeditada y dañina de Javier, yo tenía derecho a la máxima indemnización por daños morales. No solo era una victoria financiera, era la reparación oficial de mi honor, el reconocimiento jurídico del sufrimiento que había soportado durante años. Aquel fallo quebró por completo la última resistencia de Javier. Lo vi desplomarse sobre su silla, mientras su abogado intentaba inútilmente consolarlo. Toda la sangre parecía haber abandonado su rostro. La arrogancia que lo había acompañado durante décadas había desaparecido para siempre. Mis hijos, en cambio, se giraron hacia mí y me dedicaron una leve sonrisa, una mezcla de orgullo y alivio. Fue el cierre más digno imaginable para una lucha tan larga y despiadada. Cuando salí del juzgado con mi abogado, con la cabeza erguida, supe que dejaba atrás no solo a un hombre que había mentido durante 40 años, sino también el peso de todas sus promesas rotas, de sus engaños y de la sombra que había proyectado sobre mi vida. Aquel día recuperé algo mucho más valioso que el dinero. Recuperé mi libertad, mi honor y el derecho incuestionable de empezar de nuevo. Cuando salimos de la sala del tribunal, mis hijos me abrazaron con lágrimas en los ojos y me dijeron: «Lo lograste, mamá». En ese instante, todo el dolor acumulado por 40 años de traición y de injusticia se disipó, dejando lugar a una paz y a un sentido de justicia que jamás había experimentado. Aquella victoria no era solo la mía, era el resultado de la lucha colectiva de una familia por la honestidad, la dignidad y la verdad.
Al bajar los fríos escalones de mármol del juzgado hacia un día radiante, sentí por primera vez en mi vida que el enorme peso construido por las mentiras y engaños de Javier había desaparecido por completo de mis hombros. No era únicamente la libertad de un divorcio, era la recuperación oficial de mi honor y de los derechos arrebatados a mis hijos. Era una victoria moral ganada con coraje y verdad. Al siguiente día, mi abogado me entregó los documentos que certificaban que, por orden judicial, ya se habían iniciado los trámites para revertir legalmente la propiedad de la casa que Javier había transferido fraudulentamente a nombre de Lucía, así como para liberar y transferir a mi cuenta todo el dinero congelado con sus intereses. Era la prueba definitiva de que la segunda vida de Javier estaba desmoronándose por completo. Esa noche, mientras tomaba té con mis hijos en la cocina, sentí que mi hogar, un lugar antes ensombrecido por mentiras, al fin estaba limpio, lleno de paz y de honestidad. En ese nuevo comienzo, mi determinación para construir una vida digna y honesta junto a mis hijos se hizo más fuerte que nunca. Antes de acostarme, tomé entre mis manos una antigua fotografía de mi boda con Javier que llevaba años en mi mesilla. La miré por última vez y comprendí que aquella imagen representaba 40 años de engaños. La rompí y la arrojé a la basura. Fue un acto simbólico, la confirmación de que solo miraría hacia un futuro iluminado por la justicia y el amor verdadero de mis hijos. Pocos días después, gracias al increíble trabajo y la precisión de mis abogados, los 800,000 euros que Javier había destinado a la vida de Lucía y de su hijo ilegítimo, cada céntimo robado de nuestro patrimonio familiar, fueron restituidos a mi cuenta con sus respectivos intereses, junto con la indemnización moral más alta establecida por la ley. No fue solo una reparación económica, fue la reparación oficial de mi honor, la restauración de los derechos de mis hijos y la victoria absoluta de una lucha justa. Finalmente, la propiedad de la casa adquirida fraudulentamente para Lucía fue anulada y revertida legalmente. Lucía, con su hijo de la mano y una maleta en la otra, tuvo que abandonar aquella falsa casa feliz y enfrentarse a las consecuencias de haber construido una vida sobre dinero robado. Esa escena que me narró mi abogado fue la prueba irrefutable de que ninguna felicidad construida sobre el engaño puede perdurar y de que la justicia siempre llega, aunque nadie la espera. Javier, una vez confiscados sus bienes y ejecutados sus pagos legales, se quedó completamente solo, sin amante, sin propiedades, sin respeto social y sin el cariño de sus propios hijos. Se hundió en una vida pobre, solitaria y sin dignidad, condenado a vivir entre las ruinas de sus propias mentiras. Destino muy distinto tuvieron los fondos recuperados. Los administré no pensando en mi propio bienestar, sino en el futuro de mis hijos y de mis nietos, pues ese dinero representaba la justicia lograda tras una larga lucha. Convertí cada euro en una semilla de seguridad y de prosperidad familiar, y ello me dio una paz que jamás creí sentir. Mi historia demuestra que incluso a los 80 años, una mujer puede defender su honor, proteger lo que le pertenece y luchar por el futuro de sus hijos. Muestra que, aunque la traición provenga de la persona en quien más confías, jamás debe significar rendirse. La vida construida sobre mentiras jamás perdura. Lo único que se necesita para que la justicia prevalezca es conocer la verdad, luchar con determinación y aferrarse con fuerza a la convicción de estar en el lado correcto.